Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy meditamos en el tema al cual le hemos titulado: no confundas la humildad con debilidad. La humildad se confunde muy a menudo con lo que es la debilidad. Y vamos a estar enfocando nuestro tema, nuestro mensaje, precisamente en lo que es la celebración que estaremos realizando el día de hoy, en lo que es la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena. Y tomamos este pasaje que encontramos en Filipenses 2:5, donde el apóstol Pablo comienza hablando y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Habla de un sentir maravilloso que hubo en Cristo Jesús. Y luego comienza a expresar, a definir ese sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, si alguien tenía derecho, si alguien tenía razones, si alguien tenía justificaciones por el cual pudiera haber dicho el Señor: ¿y yo por qué tengo que sufrir? ¿Y yo por qué tengo que morir en una cruz? ¿Y yo por qué tengo que padecer? ¿Y yo por qué tengo que ser ultrajado, maltratado, blasfemado, golpeado, torturado, martirizado? ¿Yo por qué tengo que pasar todas esas cosas? Si alguien tenía razón y derecho de decir algo así, era nuestro Señor y Salvador, porque Él era santo. Él es santo, perfecto, bueno, justo, bondadoso. Él es todo amor y todo bondad. Él no hizo nada malo, Él no hizo nada digno de muerte. Usted y yo, de alguna manera, hemos cometido pecado. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos practicado la injusticia en un momento o en otro. Todos nosotros hay razones por las cuales podríamos decir que en algún momento, en algún momento de una manera o de otra, hemos fallado, hemos ofendido, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestro Salvador no tenía ninguna falta. Dice que Él era limpio, Él era santo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él venció, Él triunfó por encima de toda tentación, por encima de toda cosa negativa que quiso desviarlo de la voluntad de Dios. Él es el único ser que ha pisado esta tierra, que se ha mantenido en una perfecta obediencia y que ha cumplido con la perfecta voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor, ¿verdad? Aun cuando grandes siervos de Dios como Moisés y Elías aparecieron con el Señor en aquel monte de la transfiguración, hablando con el Señor, y dice que Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, 3 altares, uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti, Señor. Pero se escuchó una voz del cielo que dijo: no para Elías, no para Moisés, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente en Cristo Jesús ha habido complacencia, ha habido satisfacción, ha habido cumplimiento perfecto en la perfecta voluntad de Dios. Entonces dice este pasaje: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el ser perfecto, ser puro, ser santo, ser maravilloso, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino a este mundo, nació como hombre, no hubo lugar para él ni siquiera en alguna casita humilde, sino que tuvo que nacer en un pesebre, entre los animalitos, entre el estiércol, entre todo aquel ambiente que no era digno de un rey, del Rey de la gloria. No cualquier rey, sino el Rey de reyes y el Señor de señores, que pisaba esta tierra, que visitaba a la humanidad
humanidad de una manera maravillosa. Pero veamos la actitud del Señor. Veamos lo que nos presenta el apóstol, lo que nos presenta la Escritura. Haya en vosotros este mismo sentir. ¿Por qué nos dice esto para empezar el Señor? Porque nosotros tendemos a justificarnos, a excusarnos por cualquier situación que nos pasa. Y yo, ¿por qué tengo que pasar esto? Y yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Y yo, ¿por qué? Como que en todo cuestionamos y en todo sentimos como que a lo mejor no es justo. No entiendo por qué a mí, no entiendo por qué yo, no entiendo. Hay tantas cosas que atravesamos que tomamos una actitud arrogante, indiferente delante de la presencia de Dios. Y la palabra dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso nos pone de ejemplo al Señor, porque repito, si alguien no merecía, si alguien tenía razones para decir yo por qué, era el Señor Jesús. Sin embargo, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice: y estando en la condición de hombre, no solamente que tomó forma de hombre, forma de siervo, sino que añade y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito el nombre del Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso. Internémonos entonces en nuestro tema y vayamos mirando puntos importantes en este pasaje. Cuando nos habla en el versículo 8, que es uno de los puntos que quiero centrarme, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, no solamente murió de cualquier forma, de cualquier manera, sino que dice: y muerte de cruz. Cuando dice y muerte de cruz, está hablando de que la muerte de cruz era la humillación más terrible que un ser humano podría experimentar. Era ser avergonzado públicamente, era ser desnudado públicamente, clavado en una cruz, ultrajado, maltratado de una manera terrible. Era una de las humillaciones más crueles que se les daba a los peores criminales, a los peores asesinos. Se les daba este tipo de muerte. Entonces, una cosa es tener una muerte tranquila, una muerte sencilla, pero otra cosa es la clase de muerte que tuvo el Señor. Una muerte de las más humillantes que ha habido y que cualquier ser humano puede haber pasado. Entonces, por eso nuestro tema le hemos titulado: no confundas la humildad con la debilidad. En este caso, si pudiéramos hablar de lo que el Señor atravesó, de lo que el Señor pasó, humanamente mirando esta experiencia, este acontecimiento, este proceso que Él pasó, podríamos decirlo que en todo lo que el Señor pasó, lo único que sufrió, que pasó, fue vergüenza, humillación, desgracia, solamente sufrimiento, dolor, solamente cosas negativas, como diciendo: fue una derrota, fue algo negativo lo que le pasó al Señor, fue una desgracia tremenda lo que le pasó al Señor. Miren su sufrimiento, miren cómo terminó, miren por lo que pasó, miren por lo que atravesó. De hecho, que mucha gente que no conoce lo que es la forma como Dios trabaja, pues esa es la mentalidad que tienen. O sea, creer en Jesús. ¿Cómo creer en Jesús? Un hombre que terminó clavado en una cruz, un hombre que murió como un vil malhechor, un hombre que fue ultrajado, humillado, despreciado, como lo dice la profecía desde Isaías, que fue desechado entre los hombres, que fue ultrajado, maltratado. Un hombre que sufrió muchos dolores, que sufrió muchas situaciones duras y difíciles y desagradables humanamente. Sin embargo, la palabra nos dice, nos enseña y nos muestra el sufrimiento del Señor Jesús, el proceso por lo que Él pasó.
pasó, y no fue un proceso que pasó impuestamente, como decir, no le quedó de otra, sino que a la fuerza lo hicieron hacer aquello. No, la Biblia dice, el Señor Jesús hablando: a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Yo ofrezco mi vida voluntariamente, estoy ofreciendo mi vida por amor a la humanidad, por el perdón de los pecados del ser humano. Pero entonces el acto del Señor Jesús de morir en una cruz y de sufrir la humillación que sufrió podía ser catalogado, repito, humanamente como la peor desgracia, como una debilidad, como una desventaja, como algo negativo, como algo que triste, que terrible lo que le pasó a él. Pero todo lo que el Señor pasó no fue simplemente una debilidad, no fue una desgracia, fue un triunfo glorioso, fue una victoria, fue una hazaña maravillosa de redimir a la humanidad, de cargar en sí mismo el pecado de la humanidad y llevarlo a la cruz y sacarlo de en medio, para que usted y yo tengamos esperanza, tuviésemos oportunidad delante de Dios para poder alcanzar la salvación. Entonces las humillaciones, las desgracias, las malas experiencias, el sufrimiento que pasó el Señor Jesús no fue una desventaja, sino fue una ventaja gloriosa. No fue un fracaso, sino fue un triunfo. No fue una derrota, fue una victoria maravillosa en la presencia de Dios. Fue algo para bien y no para mal. Fue algo que no lo destruyó, sino lo exaltó hasta lo sumo. Por eso dice la palabra en el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo. El grado de humillación muchas veces determina el grado de exaltación. Entre una persona más humillada ha sido y se pone en las manos de Dios y confía en el Señor, y ha pasado por desgracias y por calumnias y por sufrimiento y por dolor, y el diablo le dice: mira, tu vida es una miseria, mira, tu vida es un fracaso, mira, tu vida es un desperdicio, mira, tu vida no tienes futuro, no hay para ti nada bueno, mira lo que has vivido, mira lo que has pasado. Si usted deja que el diablo trabaje con esa humillación, lo va a llevar a la destrucción. Pero si usted pone esa humillación en las manos del Cristo victorioso, esa humillación se convertirá muy pronto en una exaltación gloriosa, se convertirá en un testimonio glorioso, se convertirá en una obra poderosa del Rey de la Gloria. Y aquello que muchos miraban como desgracia, como vergüenza, como algo negativo, ahora Dios lo va a usar para la gloria y su honra, para exaltar su nombre a través de nuestra vida. Y como el sufrimiento en Cristo no fue para mal sino para bien, no fue derrota sino victoria, no fue fracaso sino una bendición gloriosa, lo mismo lo será para cada hombre y mujer que hemos creído en Cristo Jesús. Las derrotas, los fracasos, los golpes, las humillaciones, el sufrimiento que hemos pasado desde antes de conocer a Cristo, o aún ya conociendo a Cristo, vuelvo a repetir muchas veces, el enemigo quiere usar todo eso para señalarnos, para crear complejos en nosotros, para hacernos sentir inferiores, para hacernos sentir con desventaja, porque mira lo que has pasado, mira lo que has sufrido, mira lo que has atravesado. ¿Por qué a ti te pasó esto? A ver, si Dios te ama, ¿por qué permitió esto otro? ¿Por qué no te salvó de esta situación, sino que pasaste ese momento tan doloroso, tan vergonzoso, tan difícil, tan desagradable? Oiga, si de alguien podríamos decir eso, es de Cristo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tuviste que pasar eso? O Él podría decir: ¿por qué yo tuve que pasar todo ese sufrimiento? Pero repito, el sufrimiento de la humillación en las manos de un Dios vivo y verdadero no es una derrota, es una victoria maravillosa para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y precisamente eso es lo que estamos celebrando, o vamos a celebrar en esta mañana. Celebramos el acto más glorioso, pero a la misma vez el acto más doloroso, el acto más maravilloso, pero a la misma vez el acto más humillante. Por un lado celebramos y decimos: qué maravilloso el triunfo, pero por otro lado miramos y decimos:
qué terrible el sufrimiento y el dolor que pasó el Señor. Qué terrible la injusticia y la situación que atravesó nuestro Salvador. Fue algo tremendo, fue algo negativo, fue algo feo, fue algo que nadie quisiéramos pasar. Cosas injustas, cosas dolorosas, experiencias que en ocasiones, repito, nos hace sentir poca cosa, nos hacen sentir menos. Y ahí es donde el Señor dice: hijo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús sabía lo que iba a atravesar, pero Él sabía que ese sufrimiento y ese menosprecio y esa humillación y todo eso que humanamente lo iban a mirar como una burla, como un fracaso, como un desprecio, como un señalamiento. Mírenlo nomás ahí está el que se decía ser profeta. Ahí está el que dice que es el rey de los judíos. Corónenlo con una corona de espinas. Que hacían burla, escarnio de Él. Se burlaban de Él. A ver, a otro salvó y no se puede salvar ni a sí mismo. Cuando le dijo al ladrón que estaba a su lado: hoy mismo te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Verdad? Miren, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Miren, ora por los demás y les habla la palabra que vengan a Cristo. Y miren su situación, miren lo que está pasando, miren la condición. Miren, no tiene trabajo, miren, no tiene para la renta. Mire, se ha enfermado y está batallando. ¿Y dónde está su Dios? Y parece que es una desgracia, y parece que es una desventaja. Tu sufrimiento, tu dolor, el proceso que Dios permite que pasemos en ocasiones, parece una desventaja a nuestro favor. Pero quiero decirte que no es una desventaja. Si ese sufrimiento, esa humillación, aprendemos a ponerlo en las manos del Cristo victorioso que pasó por ese proceso, Él le dará vuelta a la historia. Él sacará algo bueno de lo malo. Él sacará algo dulce de lo amargo. Él sacará fuerzas de la debilidad. Él sacará un testimonio de la desgracia y de las cosas negativas que pasamos en la vida. Pero es importante aprender a enfrentar la vida a la manera de nuestro Dios, a la manera de nuestro Salvador. Entonces el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Qué maravilloso! Hermanos, cuando nosotros miramos lo que es la humillación, la desgracia, el fracaso, si usted quiere, el dolor, y lo miramos de una manera negativa, todo eso muchas veces marca nuestra vida, muchas veces amenaza nuestra vida con el propósito de destruirla, repito, de crear en nosotros complejos de inferioridad y tantas cosas negativas. Pero el Señor quiere que aprendamos a enfrentar y a superar cada una de esas situaciones. El celebrar nosotros la cena del Señor es una oportunidad maravillosa. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad precisamente para abrir nuestro corazón. Una oportunidad para descubrir nuestra vida delante de Dios y poder mostrarle al Señor nuestras heridas, nuestro dolor, nuestra inseguridad, nuestros fracasos, nuestros golpes que nos han marcado, que nos han dañado, que nos han fracturado, que muchas veces nos han dejado, como se le llama psicológicamente, con traumas en nuestra vida. ¿Qué es un trauma? Un trauma es un fracaso no superado. Todos pasamos por golpes, por fracasos, por humillaciones, por situaciones desagradables en la vida. Pero una cosa es pasar por aquello y superar uno lo que atraviesa, y otra cosa es no superar lo que uno ha pasado en la vida. Cuando uno supera lo que ha pasado en la vida, aquello no le estorba para desarrollarse en la vida. No sigue afectando el presente de uno, aquel fracaso, aquella humillación, aquella desgracia, aquella mala experiencia, aquella crítica, aquel abandono de un esposo, aquella traición de un cónyuge, etcétera, etcétera.
Todo aquello, mis hermanos, cuando lo superamos, no nos afecta, se queda en el pasado y nos movemos hacia adelante. Nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ciertamente yo no pretendo haberlo alcanzado todo ni ser perfecto, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Voy hacia adelante, voy hacia el blanco de la soberana vocación. Pero hermanos, la única manera de poder dejar atrás el pasado y extenderme hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es habiendo superado mis fracasos, mis golpes, mi dolor, mis humillaciones, todas aquellas heridas que las malas experiencias han dejado en mi corazón muchas veces. Porque repito, cuando no supero uno de esos fracasos, eso se convierte en un trauma. Un trauma es un fracaso no superado. Y cuando no supero aquel fracaso, aunque pasó hace 5 años, aunque pasó hace 10 años, aunque pasó hace 15 años, sigue manipulando mi vida en el presente, sigue afectando mi vida en el presente, con reacciones, con caracteres, con actitudes, con mentalidades, con sentimientos contrarios, emociones de rencor, resentimientos, raíces de amargura, odio y toda clase de manipulación emocional en nuestra vida que altera nuestro caminar y no nos permite ser libres y desarrollarnos de una manera sana de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hoy venimos a celebrar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Es el acto de redención que Él hizo, poniéndose como ejemplo Él y diciendo: mírame a mí y haya en ti el mismo sentir que hubo en mí. Mira que yo sufrí más que lo que tú has sufrido. Mira que yo pasé injusticias más de lo que tú has pasado. Mira lo que me hicieron a mí y compara tu sufrimiento con el mío. Si alguien tenía razón o derecho de poder de alguna manera culpar a los demás y amargarse la vida, era el Señor. Sin embargo, no lo hizo. Y no solamente hablamos del Señor, sino muchos siervos, como el joven José, que lo vendieron sus hermanos, que cayó como esclavo, que lo acusaron falsamente de adulterio, que terminó en la cárcel, olvidado, marginado, y todos se olvidaron de él. Pero cuando todos se olvidaron de él, hay un Dios en los cielos que no se olvidó de él, y su humillación fue grande, pero su exaltación también fue grande en la presencia de Dios. Y en todo el reino de Egipto fue grande su exaltación, por cuanto fue grande su humillación. Entonces, mis hermanos, no permitamos que las desgracias de la vida, no permitamos que las humillaciones que pasamos nos identifiquen como débiles, impotentes, miserables, inútiles, que no hay futuro para nosotros. Gente marcada con un destino al fracaso, con un destino a la infelicidad. Resígnate, tú nunca serás feliz, te dirá el diablo. ¿Por qué? Porque mira quién eres, mira de dónde vienes, mira lo que has vivido, mira lo que has pasado. No importa quién seas, de dónde vengas, lo que has vivido o lo que has pasado, hay poder en la sangre de Jesús para cambiar, para sanar, para limpiar, para restaurar, para transformar tu vida de una manera maravillosa. Hay poder en el nombre de Jesús. Y es lo que hoy celebramos, es lo que hoy anunciamos, es lo que hoy proclamamos. Pero es importante no solamente anunciar y proclamar el simbolismo, sino adueñarnos de la realidad. Decir: Señor, este acto, esta celebración, este día de celebrar ese sacrificio maravilloso, ese acto de redención, Señor, es la oportunidad de yo de despojarme de todo aquello que me ha venido afectando y estorbando. Es el momento de yo descubrir mi corazón herido y dejar de aparentar y pretender que todo está bien en mi vida, cuando muchas veces nosotros sabemos que no todo está bien en nuestra vida, que llevamos heridas, que llevamos marcas de daño, de mal, que llevamos desprecios y menosprecios cargando en nuestro corazón y nos afectan en nuestra vida, y nos sentimos vacíos y nos sentimos solos
Dios y nos sentimos incompletos, insatisfechos en matrimonios, en familias, en hogares, teniendo todo y sintiendo como que no tenemos nada porque hay heridas adentro. Pero esta es una oportunidad de traer el corazón herido, de descubrir nuestro corazón y dejar de aparentar que el Rey de la Gloria no te va a criticar, no te va a juzgar, no te va a menospreciar. Él te va a ayudar, te va a restaurar, te va a sanar, te va a perdonar, te va a levantar, te va a bendecir, va a hacer algo maravilloso en tu vida. El Señor no es como los hombres, que muchas veces le descubres tu corazón a la gente y en veces eres criticado, eres menospreciado, eres juzgado por descubrir tu corazón, por cómo te sientes, por una situación que vienes lidiando y batallando. Primeramente, hermano, el descubrirla simplemente delante de los hombres. El hombre, no hay mucho que pueda hacer por ti. Si es un buen hijo de Dios, pues lo más que podrá hacer por ti es orar por ti y podrá darte algún consejo sano. Pero Cristo Jesús puede hacer más que simplemente orar por ti o darte un consejo. Él tiene la solución, Él tiene el remedio, Él tiene la bendición para sacarte adelante y darte la victoria en esa situación, en esa circunstancia. Pero entonces esta celebración de la Santa Cena debe de ser un momento de apertura de corazón. Debe de ser un momento de sinceridad. Debe de ser un momento de transparencia individual. No hacia los demás, no hacia la gente, no hacia el pastor, no hacia tu esposo o tu esposa, sino primeramente tú con el Señor. Señor, ya no quiero aparentar. Estoy cansado de pretender. Estoy cansado de fingir. Estoy cansado de jugar el papel y mostrar una sonrisa cuando me estoy muriendo por dentro. Estoy cansado de aparentar que soy feliz cuando me siento miserable por dentro. Hay algo estorbándonos, hay algo dañándonos, hay algo afectándonos. Pero lo lindo es que aquí está la solución, la respuesta. En la sangre gloriosa del Cordero de Dios está la bendición para poder uno superar cualquier cosa que le esté afectando en ese sentido. Entonces, el celebrar la cena del Señor es la oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos da de descubrir nuestro corazón, de descubrir nuestra verdadera condición, nuestra verdadera frustración muchas veces. Porque en ocasiones caminamos aún como cristianos sintiéndonos frustrados, sintiéndonos desanimados, sintiéndonos decepcionados por las cosas que pasan en nuestros alrededores, por las cosas que vivimos, cuestionando y preguntando y aún enojándonos contra Dios por no entender por qué Dios, por qué Señor, por qué pasan estas cosas, por qué estas injusticias, por qué de quien menos esperaba recibí esta traición, este golpe, esta herida. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor dice: hijo, te entiendo completamente, porque yo también pasé lo mismo, pero mucho más fuerte y sin merecerlo en lo absoluto. Te entiendo, pero o permitirás que esa desgracia y esa situación te traiga a la amargura, te traiga a la opresión, te traiga al rencor y al resentimiento, te produzca en tu corazón todo ese complejo de inferioridad, ese enojo contra los demás, contra medio mundo y en ocasiones aún contra Dios. O tratarás correctamente con ese dolor, con esa humillación, con esas heridas, con ese sufrimiento, con esos abusos, con esos golpes que has pasado, que has atravesado y que todavía están afectando tu vida, que todavía siguen perjudicando tu caminar y no te permiten realizarte. Dice el Señor: ¿qué harás con eso? Te enseño el camino a seguir. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira el sentir que hubo en mí. Mira lo que yo pasé. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse para decir: ¿y yo por qué?
Y yo por qué tengo que pasar aquí, y yo por qué tengo que sufrir, y yo por qué. Él no estimó, no pasó, no pensó de esa manera, sino que todo su sufrimiento, su dolor, lo que atravesó, lo que pasó, él entendía que puesto en las manos de Dios, que trabajado correctamente, solo serviría como un escalón para traer victoria, para traer salvación, para traer restauración, para traer exaltación a su propia vida, para traer salvación al género humano, para traer sanidad, para traer esperanza, para traer sanidad del alma y del cuerpo. Él sabía que había una victoria detrás de esa humillación, detrás de ese sufrimiento. Entonces, por eso es que nosotros debemos de mirar correctamente el sufrimiento, no como una desventaja, no como una debilidad, no como una marca de inferior. Ya eres inferior por lo que has vivido, por de dónde vienes, por lo que ha sido tu vida. Ya eres inferior, estás marcado por el destino, estás marcado por la vida, llevas una señal de inferioridad, y comienzan los complejos, y comienzan las frustraciones, y comienza la insatisfacción a llenar el corazón de la persona, y comienza a vivir una vida vacía, hueca, vana, que ya no le satisface. Entonces, ¿por qué vivimos de esa manera? ¿Por qué terminamos caminando de esa manera muchas veces? Porque lidiamos con el dolor de la manera incorrecta, porque lidiamos con la humillación de la manera incorrecta. El Señor dice: hijo, no eres un plato de segunda clase, no eres inferior porque has pasado esto y lo otro, no eres alguien que no tiene ya futuro o destino, no eres alguien privado de la felicidad de sentirte realizado y pleno, porque has pasado y has vivido y has atravesado cosas duras y negativas y desagradables. Dice el Señor: yo aún tengo un plan para tu vida, aún tengo un propósito para tu vida, aún no he terminado contigo. Entrégame tu dolor, entrégame tu sufrimiento, entrégame tu humillación, tu desprecio. Descubre tu corazón delante de mí y déjame trabajar de una manera hermosa y maravillosa, para que toda tu condición, tu frustración, tu dolor, tu coraje, todo eso con lo que muchas veces batallamos allá adentro y escondemos y aparentamos, repito, que todo está bien, cuando no todo está bien en nuestra vida. Vuelvo a repetir, la cena del Señor es un momento especial, es un momento maravilloso, una oportunidad de descubrir nuestro corazón delante de Dios y de decirle al Señor: Señor, no quiero vivir una vida mediocre, no quiero vivir una vida señalado, marcado como alguien inferior, como alguien destinado al fracaso, como alguien para quien no habrá felicidad, resignado a una vida triste, pobre, mediocre. No quiero eso para mi vida. Yo no sé lo que tú vas a hacer, Señor. Yo no sé cómo le vas a hacer. José no sabía el plan que Dios tenía para su vida. Él sufrió desgracia tras desgracia, humillación tras humillación, acusación tras acusación, injusticia tras injusticia, yendo de mal en peor. Pero todo aquello Él no permitió que se llenara su corazón de resentimiento y de amargura. Él confiaba en el Señor. Él decía: yo no sé lo que está pasando, Dios mío. Yo no sé por qué, Señor. No entiendo la razón. No entiendo el por qué tú permites esta injusticia, esta desgracia, este sufrimiento y este dolor. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú tienes cuidado de mi vida, y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Al final de cuentas, al principio o en el proceso, se puede mirar sin sentido, puede ser que parezca que no hay explicación, pero al final de cuentas hay un propósito de parte de Dios, y Dios usará todo lo que nos sucede y nos acontece para la gloria de su nombre, para bien aquellos que aman a Dios. Entonces, cuando a través de un acto como este, de lo que es el celebrar la Santa Cena, nosotros, en vez de ocultar, aparentar, encubrir nuestra condición real, aprendemos a descubrir nuestra frustración, nuestro dolor, nuestro enojo, nuestro resentimiento, lo que sea que haya en nuestro corazón. Porque créeme que si nuestra vida se encuentra frustrada
insatisfecha. Créeme que si hay complejos de inferioridad en tu vida, es porque hay heridas y dolor que no has superado en tu caminar. Es porque las experiencias, las humillaciones, es porque las desgracias, los fracasos que has pasado en tu vida, no los has superado correctamente. Y los has guardado y los has ocultado y los has sobrellevado pensando que de esa manera se solucionará todo. Pero no, la solución no está en aparentar, no está en arrinconar en algún rincón de mi corazón esas malas experiencias tratando de olvidarlas. Nunca podrás superarlas de esa manera. Los errores, los fracasos, las humillaciones, las desgracias no se arrinconan en un rincón de nuestro corazón proponiéndonos olvidarlas. No, la mejor manera de olvidarlas es confrontándolas en la presencia de Dios, es tratándolas con la gracia de Cristo, con la sangre de Jesús, con el perdón, con la sanidad, con la restauración de nuestro Dios. Es enfrentar, confrontar correctamente todo aquello para poder de esta manera ser verdaderamente libres, para poder superar esas situaciones, esos pecados, esas frustraciones, esas debilidades, llámele como le quiera llamar. Todo eso que marca nuestra vida, Dios quiere que lo superemos. Y no hay mejor momento que un momento como el de hoy para poder uno tomar todo aquello y ponerlo en las manos del Señor. Vamos a avanzar y a mirar un poquito más de la palabra antes de que el tiempo se nos acabe completamente. Veamos lo que dice la palabra en Juan capítulo 13, 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En este pasaje miramos precisamente la preparación para la fiesta de la Pascua, que es la cena del Señor de la antigüedad. La Pascua es la última cena prácticamente que el Señor tuvo con sus discípulos, donde transformó, por así decirlo, ¿verdad?, la práctica de la Pascua de la antigüedad, ahora en la práctica de la Santa Cena o de la Cena del Señor, que es lo que nosotros vamos a celebrar el día de hoy. Entonces,
lo que estamos mirando primeramente es que humildad no es debilidad. El Señor dice que se humilló a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Nos decía en Filipenses, esa humillación que tuvo no es una debilidad, no es una desventaja, no es algo negativo, no es algo de lo cual uno se tenga que sentir marcado, despreciado, sino que uno tiene que entender que humildad, lo que sea una humillación que uno ha pasado, o sea una actitud de humildad que uno tome, eso jamás será una desventaja, eso jamás será una debilidad, eso jamás será algo que realmente tenga poder para afectarle a uno, porque uno se ha humillado o ha sido humillado. Y de esa manera, ¿verdad? Ya uno va a tener un destino marcado al fracaso, o ya no puede uno realizarse en la vida porque fui humillado, porque pasé esta humillación, porque atravesé esta clase de humillación. El humillarse uno no es una debilidad, es una fortaleza, es una bendición, es una victoria. Aun cuando eres humillado por alguien más, como el Señor Jesús, que fue humillado, en este caso, yendo a la cruz, muriendo en la cruz, padeciendo en la cruz. Humildad no es debilidad. La humildad o la humillación es una oportunidad para la exaltación. Es una oportunidad para levantarnos con un testimonio poderoso. Es una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas de una manera maravillosa y gloriosa de parte de nuestro Dios. Entonces, de esta manera es como tenemos que comenzar a mirar las humillaciones o los momentos cuando tengamos que humillarnos, sea, repito, que alguien simplemente nos humilló sin nuestro consentimiento, o sea que nosotros nos humillamos voluntariamente. Sea de cualquier manera, no es una pérdida, no es una debilidad, no es una desventaja, sino al contrario, es una ventaja. Es algo así como cuando al Señor Jesús le preguntaron sus discípulos que iban caminando y miraron a un hombre ciego de nacimiento ahí tirado en una esquina, y le preguntan sus discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Buscaban un culpable. Siempre la iniciativa, la tendencia del ser humano es buscar un culpable. ¿Por qué estoy así yo? ¿Es la culpa de fulano o de sutano? ¿Es mi culpa acaso, Señor, o es la culpa de fulano? Y siempre buscamos un culpable. Pero el Señor Jesús dijo: dejen de buscar culpables, sino que entiendan que este nació así, permitió Dios esto para que el nombre de Dios sea glorificado sobre su vida de una manera maravillosa. Bendito el nombre del Señor. Hay un propósito cuando confiamos en Dios, y enseguida lo sanó y lo levantó. Ahora miramos este pasaje que hemos leído en Juan capítulo 13, donde nos habla de la preparación de la fiesta de la Pascua, la preparación, la celebración de, en este caso, lo que nosotros celebraremos hoy, la cena del Señor, que después de la última cena se convirtió precisamente en esto, en lo que es la cena del Señor, donde el Señor constituye este acto tan maravilloso, ahora tomando la copa, representando su sangre, su sacrificio, tomando el pan, representando su cuerpo, su sacrificio, que vendría a traernos vida, salvación, perdón, restauración. Ahora, cuando miramos este acto y miramos lo que el Señor está haciendo en este pasaje, dice la palabra del Señor que el Señor de repente tomó una toalla, se ciñó, tomó un lebrillo, tomó un recipiente con agua y se puso a los pies de los discípulos y comenzó a lavarles los pies. Iba lavándole los pies. Ese no era el trabajo del maestro del Señor, ese era el trabajo de un siervo. Pero no había siervo, se les pasó, se les olvidó, entre comillas, porque todo es un plan de Dios en todo lo que Cristo hizo. Pero aparentemente se les olvidó traer un siervo que viniera a lavar los pies, y no había quien lavara los pies. Y quizás uno de los discípulos se miraba al otro y decían: ¿y aquí quién va a lavar los pies? ¿Será que tú te vas a poner a lavarlos? No, yo, ¿por qué? Lávalos tú, ¿verdad? Y nadie se prestó para dar ese paso. Sin embargo, el Señor Jesús, mirando todo aquello, Él se ciñe una toalla, toma aquel recipiente, aquel lebrillo, se inclina
y dobla sus rodillas delante de sus discípulos uno por uno y comienza a lavarle los pies. Qué maravilloso acto, qué maravilloso ejemplo de humildad, de humildad. Es lo que nos enseña primeramente el lavamiento, el lavatorio de pies, la humildad y el servicio. La humildad y el servicio. Cuando el Señor va lavando los pies de uno, del otro, llega a Pedro. Y Pedro siempre era así como el más impulsivo, el más tremendo, el que salía con cada cosa, ¿verdad? Y él, pero era sincero, y al Señor le agradaba eso, que era muy sincero y muy abierto. Y cuando llega el Señor a él, dice que le quiere lavar los pies y le dice el Señor, le dice Pedro en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? O sea, preguntando, cuestionando, ¿tú me lavarás los pies? ¿Cómo crees, Señor, que yo voy a permitir que tú me laves los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Bien firme y bien resuelto, ¿verdad? Y Jesús le respondió, sí, Pedrito, pues si no te lavo los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Él lo puso a pensar muy fuertemente cuando le dice eso, Señor, ¿que qué? Que si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Pues entonces no me lave los pies, nada más báñame completamente, que quiero, Señor, tener parte contigo. Quiero que hagas una obra maravillosa en mi vida. Entonces, brevemente, en lo que me queda de tiempo, quiero introducirme en este punto. La falsa humildad. La falsa humildad. El primer problema que tenemos es que no queremos humillarnos porque identificamos la humildad con la humillación, con la debilidad. O sea, el yo humillarme, el yo hacer esto, hacer lo otro. No, ¿cómo? Eso es una desventaja. Eso me pone a mí en desventaja. Lo miramos como una debilidad el que uno se humille. Hermano, pídale perdón a fulanito, a fulanita por ese problema que tienen. ¿Yo? ¿Pedirle perdón? ¿Yo por qué? Si él fue el que me ofendió a mí. No fui yo quien comenzó, fue él o fue ella. ¿Por qué yo voy a hacer eso? ¿Por qué yo voy a dar ese paso? Que lo haga él. Entonces, ¿por qué tomamos esa actitud? Porque identificamos la humildad, la humillación, como el Señor dice que se humilló a sí mismo. O sea, no lo obligaron, sino que Él lo hizo voluntariamente. Y lo mismo espera que hagamos nosotros, que no tenga que venir alguien a agarrarnos y a doblegarnos y a humillarnos a la fuerza, como los policías en ocasiones agarran y arrestan al hombre que no se quiere humillar y que le dicen quédese parado ahí, y comienzan a correr o ponga sus manos arriba o tírese al suelo. Y en ocasiones, ¿verdad?, aquel hace todo lo contrario. ¿Y qué hace? Pues provocar al policía. Y terminan agarrándolos a la fuerza y sometiéndolos y en veces o matándolos, ¿verdad? Muchas veces es la culpa de los individuos que no respetan la autoridad y no quieren humillarse. Otras veces creo que también hay autoridades que abusan de su autoridad y terminan haciendo lo incorrecto y lo indebido. Entonces creo que no puede uno marcar y decir que siempre es de una manera o siempre es de la otra. La realidad es que muchas veces es del individuo que no se quiere humillar ni respetar la autoridad, y otras ocasiones es de aquel que abusa de su autoridad y hace lo indebido y lo incorrecto. Pero solamente lo digo como un punto de ejemplo para entender. En veces el humillarnos, el reconocer, el aceptar, el doblegar nuestras manos, el doblegar nuestro ego, lo miramos como debilidad. No, es que si yo me humillo, me va a ver la cara. Ya no me lo voy a quitar de encima, me va a poner el cuello en el pescuezo y no voy a poder ya hacer nada, me voy a convertir en una esclava, en un esclavo, etcétera. Y lo vemos como una desventaja. Créeme que siempre que te humillas confiando en el Señor, provocarás que Él pelee por ti, que Él juzgue tu causa, que Él te defienda, que Él intervenga, que Él obre de una manera o de otra. La primera manera como generalmente obra es tocando el corazón del otro individuo y provocando algo bonito, una paz, una restauración sana y bonita en aquel matrimonio, familia, lo que sea.
Y cuando se resiste una de las partes y sigue con su arrogancia, entonces provocas que Dios venga y trate directamente con ese individuo y que Dios lo doblegue con su autoridad y su poder, tratando con él de una manera o de otra. Pero nunca perderás cuando tomas el camino de la humildad, cuando tomas el camino de confiar en Dios, de hacer las cosas confiando en Dios y no tomándolas en tu propia fuerza, en tu propia mano. Entonces, el primer aspecto, repito, por el cual rechazamos la humildad, por la cual despreciamos la humildad, es porque la identificamos con debilidad. Y lo identificamos consciente o inconscientemente. El ser humilde es una debilidad, es una desventaja. Porque tengo que dejarme, porque tengo que aceptar, porque tengo que reconocer, porque tengo que pedir perdón, porque tengo que doblegarme. Y lo miramos como una desventaja, una debilidad. No es una debilidad, es el camino a la victoria, es el camino al triunfo como Cristo Jesús lo hizo, es el camino a superar fracasos, pleitos, irritaciones, contiendas, malentendidos, agresiones. Es el camino a superar el rencor, el odio, el resentimiento, la amargura. Es el camino a superar, es el camino a la victoria. Me pongo al tú por tú, no me dejo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué hace eso? Aumenta la riña, aumenta la tensión, aumenta el odio, el rencor, el resentimiento. Termina provocando que se miren como enemigos en una misma familia, que esposo y esposa se miren como rivales, que padres e hijos se miren con indiferencia y se miren de una manera negativa. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que avergoncemos al diablo y tengamos victoria, restauración, que tengamos sanidad, que tengamos el triunfo que Dios quiere darnos. Pero hay que tomar el camino correcto para poder llegar a esa victoria y obtener esa victoria. Pero le decía, segundamente, no solamente es el uno no identificar humildad con debilidad, sino el no caminar en una falsa humildad. Una falsa humildad. ¿Qué es una falsa humildad o qué produce en nosotros la falsa humildad? La falsa humildad produce dos cosas. Produce impotencia, un complejo de impotencia o un complejo de prepotencia. Siempre producirá una de estas dos cosas, impotencia o prepotencia, lo cual igual marcará nuestra vida y nos afectará. Una falsa humildad. El ejemplo de una falsa humildad que primeramente tomamos es el ejemplo de Pedro. Pedro no entendía, Pedro no asimilaba. Pedro, ¿verdad? Él pensaba que estaba siendo humilde cuando el Señor viene a querer lavarle los pies y él equivocadamente, con un concepto equivocado: Señor, ¿tú me lavarás a mí los pies? No, jamás, nunca te permitiré que me lave los pies. La intención de Pedro era ser humilde. O sea, su intención no era ser arrogante. Pero cuando hay una falsa humildad, es un estorbo para recibir la restauración de parte de Dios, para recibir la obra y el trato que Dios quiere tener con nosotros. Y ya no me amplío más porque no voy a alcanzar a terminar. Mejor le espero por la noche para que venga y continuemos con este punto tan hermoso, porque ya se me acabó el tiempo. Y le dejo solamente con esa introducción.